Sí, el problema de terminar con política es que eso es lo que nos encanta hablar a todos. Y entonces se nos olvida el cambio climático y se nos olvida la revolución tecnológica, se nos olvidan los cambios en las estructuras de valor y el comercio, y a lo mejor hasta la demografía, la vejez y la migración. Entonces yo quiero devolvernos un poquito a ese punto de partida. Tenemos, y esto es bien interesante, las dos mujeres en el panel son las tecnólogas. Bueno, tres. Sí, nos llamamos igual. Bueno, Carla con K y Carla con C, sí. Pero bueno, al margen de eso, primero que todo una declaración general. ¿Qué te preocupa a vos en el ámbito tecnológico hoy, Carla? Y de las preguntas o de las sugerencias que se hicieron en la presentación, ¿cuáles crees que es prioritario abordar como país y por qué? 3 minutos. Bueno, me preocupan muchísimas cosas y usted tiene toda la razón de que cuando va al baño después no pueda conciliar el sueño nuevamente. A mí lo que más me preocupa es que estamos desconectando, que sin energía… A ver, les tengo una mala noticia. La nube no existe. La nube es la computadora de alguien más. Y tal vez con eso puedo expresar lo que más me preocupa, que es que no entendemos de dónde viene la energía para las cosas que hacemos. Imagínense que ahora se va, ¡pum!, un apagón, un rayo en el transformador, se nos acabó el conversatorio. Digamos que eso, charita, o tal vez lo hacemos con candelas y le ponemos una nota ahí especial. Pero si la electricidad, la energía falla durante varias horas, la sociedad colapsa. Y unas más rápido que otras, y las ciudades más rápido que el campo. Y nos hemos hecho tan dependientes a la electricidad, a la energía y a la tecnología, que yo el otro día estaba en Washington en una reunión, alquilé un Airbnb y yo fui a la recepción y había un muchacho y le pedí mi llave y me dijo que no, que aquí no hay llaves, usted tiene que haber recibido un correo. Puchica, entonces me pongo a buscar entre 1000 correos del viaje, tiene que bajar un programa, bajar un app, crear una contraseña con otro password, para que entonces le llegue la información, para que usted cree una clave, para que entonces usted pone el teléfono en la puerta, para que le abra la puerta de la habitación. Y el muchacho estaba ahí, y yo, ¿no me puede dar usted una llave o abrir? No, yo solo aquí estoy para recibir los paquetes de Amazon para la gente que vive en el edificio. Entonces, hemos complicado tanto nuestra existencia y nos estamos apoyando en la maravilla de la tecnología, pero estamos perdiendo de vista que entre más nos hacemos dependientes, más nos hacemos vulnerables ante la ausencia de esa energía. Y no somos un país que lo está planificando súper bien. El mundo en general no tiene resuelto el problema de la energía. El petróleo no nos va a alcanzar para siempre. Hubiera alcanzado para siempre si lo hubiéramos rendido como correspondía. No lo hubiéramos sacado todo, drill, baby, drill, y aprovechemos lo más rápido posible para que esas ganancias entren hoy, ya, aquí y ahora. Hubiéramos tenido para 400, 500 años más, pero el que nos gastemos las cosas de una forma tan depredadora y no estemos haciendo la conexión que la energía es la que permite que estemos aquí, es la que permite incluso que nos estemos pensando, como lo mencionó usted ahora, desconectamos eso y nos hacemos absolutamente vulnerables. Somos unos inútiles, la mayoría de nosotros, sin energía. No sabríamos cómo cocinar, cómo guardar los alimentos, no sabríamos cómo transportarnos, no sabemos cómo subir escaleras suficientes si los ascensores colapsan, y la sociedad puede colapsar rápidamente si no entendemos que hemos creado tenemos todos los números de la rifa para crearnos crisis y crisis y crisis que lamentablemente van a impactar primero a las personas que ya de por sí tienen más vulnerabilidad. Sí, muchas gracias. Y ahora me doy cuenta, dije que iba a decir algo de energía y no lo dije, saqué la filmina para ahorrar tiempo, pero tenía una filmina donde muestra que los data centers combinados del mundo hoy son el 6º consumidor de energía
detrás de Estados Unidos, China, India y 3 países más, el último siendo Alemania, el de los que están arriba de ese lugar. Para 2030 va a superar a la India. Solo Estados Unidos y China van a consumir más energía que las plataformas de los centros de datos. Hernando, tu campo es seguridad cibernética y eso es uno de los campos que más nos asustan. ¿Qué debemos estar preocupados? ¿Cuán preocupados debemos estar en Costa Rica y por qué? ¿Cuáles son las vulnerabilidades? Yo vivo en 2 mundos, el mundo de la seguridad cibernética o la seguridad de los datos es uno de los que me ocupa muchísimo y el otro es el de la inteligencia artificial. Me preocupa profundamente la interacción entre ambos campos. Ustedes se acuerdan la famosa anécdota de que los ejércitos cuando pasan un puente rompen filas, ¿no? Porque crean armónicos que pueden derribar al puente. Bueno, hay elementos que están comenzando a crearse que provienen de la inteligencia artificial en conjunción con los ataques cibernéticos que son completamente imprevisibles. Yo no sé si ustedes lo saben, posiblemente no se los habían contado anteriormente. El día anterior del ataque físico de Rusia a Ucrania, hubo un ataque cibernético que provino de un enorme esfuerzo de desarrollo de software ruso que intentó, por supuesto, deshabilitar algunas de las principales instituciones de Ucrania, precisamente para que no pudieran reaccionar de la mejor forma al ataque físico que ocurrió. Bueno, resulta que el famoso ataque de hace cerca de 3 años al Ministerio de Hacienda de Costa Rica fue causado por una cepa de software ruso que muy posiblemente, es casi un hecho, fue una exfiltración del software malicioso que fue creado con fondos del gobierno ruso para atacar Ucrania. Lo que significa es que ese software, que evidentemente tiene capacidades tecnológicas muy potentes porque tiene fondos del desarrollo de un gobierno con bolsillos tan profundos como el gobierno ruso y también con intereses tan específicos, es un software que hoy en día está al acceso de prácticamente quien quiera. En el pasado, el famoso hacker tenía que ser un gran experto en desarrollo y en programación. Hoy en día existe un término que está cada vez más usado, que es ransomware as a service o attack as a service, lo que quiere decir que si yo, aunque no fuese un experto tecnológico profundo, tuviera malas intenciones y además quisiera delinquir, puedo comprar créditos de una empresa que desarrolle software malicioso, este es el ransomware as a service, para atacar a una empresa la cual me cae mal o de la cual quiero obtener fondos. Y además, cuando comenzamos a observar, que Roberto lo mencionó en su presentación, que un programador mediocre puede tener acceso a código de programación a través de la inteligencia artificial, empezamos a crear potenciadores que no sabemos hacia dónde van. Y estamos comenzando a experimentar en el mundo implicaciones profundas de ese tipo. Justo hace 2 o 3 semanas me llegó un caso en la empresa de un ataque a una persona que le exfiltraron fondos a través de Simpe Móvil. No sé si ustedes ya se dieron cuenta que el famoso Simpe Móvil SMS lo desconectaron, creo que ya de todos los bancos o de casi todos. Tiene profundas debilidades y vulnerabilidades en la protección de los fondos de todos nosotros y en particular de los adultos mayores que tienen un poco menos de capacidad de defenderse en contra de situaciones de este tipo. Bueno, la inteligencia artificial nos está brindando capacidades o está enfrentándonos a nuevos mundos en los cuales la sofisticación del ataque cibernético es algo que no habíamos visto en el pasado. Eso es fundamentalmente lo que me parece más importante. Muchas gracias. Carla, a vos te quiero meter en un zapato, en el empleo. El impacto de la inteligencia artificial en el desempleo, más bien, o el subempleo que se puede producir. De hecho, de lo que dijiste en la presentación es algo que me ha preocupado desde hace mucho tiempo, desde que la inteligencia artificial empezó más en tendencia, que es las zonas francas. O sea, esos 115,000 personas en Costa Rica que trabajan ahí en shared services, en servicios compartidos, contabilidad, programación, call centers, ¿verdad? Los 100 empresas que hacen call centers es una de mis principales preocupaciones, porque yo creo que, imagínense que todas estas empresas han estado grabando todas las interacciones de sus mejores agentes, tienen todas las llamadas, tienen todo, ya están listas para entrenar a estos agentes y es lo que está pasando, ¿verdad? Que lo que tenemos es una especie de triage
donde la inteligencia artificial va a resolver y luego un humano ahí termina de lo que no se pudo resolver. Pero entonces el tema, y es lo que más me preocupa, es que, como dijiste, no hemos estado pensando qué vamos a hacer después. Y si viene la inteligencia artificial con computación cuántica, como lo dices, que más o menos son unos 20 años, seguro algunos estudios, ya ahí me preocupa la superinteligencia, que es una de las grandes preguntas, pero eso me preocupa más a largo plazo. Pero sí, yo esperaría una desaparición de eso, que ha sido un motor de desarrollo para nosotros. Entonces yo creo que no tengo la respuesta, pero ojalá de un foro como este podamos pensar, por lo menos dar unas ideas de a dónde tenemos que evolucionar, porque hacer como si, es como, imagínense que nosotros hemos sido muy buenos en el revelado de fotos, y viene la cámara digital, y entonces ¿qué vamos a hacer, verdad? Somos una tienda de revelado en un barrio, y entonces ¿qué vamos a hacer? No tenemos la respuesta, pero yo diría que eso es lo principal que tenemos que pensar en nuestro país. Con un poquito de tiempo que tenés, ¿qué cambiarías en el sistema educativo o qué hay que reformar en el sistema educativo para pensar en darles mejores oportunidades a esos jóvenes? Bueno, yo creo que entre más tecnología y más inteligencia artificial, más tenemos que repensar primero las reglas por las que estamos jugando, porque estamos jugando con un sistema educativo en general y una sociedad que es de la revolución industrial, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer preguntas muy profundas de incluso la forma en que calificamos, la forma en que rankeamos a la gente, el objetivo de la educación que ha sido por especialidades, por estandarizar, porque todo eso son ideas de la revolución industrial. Entonces yo empezaría porque tenemos que empezar a pensar seguro en una formación más integral y empezar a hacer una reflexión muy grande de cuáles son esas habilidades básicas que tienen que sí o sí formarse además de la tecnología. Porque, no sé, la gente a veces se enoja que los hijos van a ser antropólogos o que van a ser lingüistas, pero yo creo que más bien eso es lo que tenemos que reforzar en este momento: teatro, lingüística, matemática. Posiblemente lo que necesitamos es una base de pensamiento para poder adaptarnos mejor a todo esto que viene y con otro sistema de incentivos. Mario, para quedarnos todavía un poquito en tecnología, ¿cuál es la incidencia, el impacto, la importancia de las redes sociales en el proceso electoral hoy? Toda una pregunta, a mí me tocan las más complicadas. A ver, yo creo que tenemos que partir de que, y ahora usted lo dijo, don Roberto, hay que salirnos de la burbuja del WhatsApp. Tendemos a decir que todo el mundo opina, todo el mundo cree, y por lo general todo el mundo son las 40 personas con las que uno interactúa normalmente. Estamos en un momento en que definitivamente cuando uno observa la evolución de los medios de comunicación y la política, viene una transformación acelerada como se está transformando todo. Aquí nos hace falta gobernanza. A mí soy alérgico a decir gobernanza en temas de tecnología porque eso a veces me choca con mis conceptos de innovación, me choca con mis conceptos de libertad, pero sí necesitamos cierta gobernanza porque en el contexto en el que estamos, toda la información, aunque así no lo es, depende de la burbuja de donde se esté, goza de igual credibilidad que un medio serio, que uno no serio. He visto como no sé, del 2014 hacia acá, medios digitales que no tenían ninguna seriedad y que para mí todavía no tienen ninguna seriedad, hoy resulta que son referentes, depende de qué lado me ponga. Y esto hay que entenderlo, estamos en un contexto polarizado, esto tiene una explicación que probablemente veremos más adelante, y en un contexto polarizado el problema es que los medios de comunicación se instrumentalizan a favor de confirmar mi criterio, no de buscar la verdad, y eso es algo con lo que tenemos que lidiar. No se le ha encontrado solución, no solo en Costa Rica, sino a nivel del mundo, pero hay que insistir, y hay que insistir. Cuando uno tiene información de calidad hay que seguirla difundiendo,
y no caer en la trampa de nuevo de las burbujas de WhatsApp, de las burbujas mismas de esos medios y la burbuja del algoritmo, que es algo que tenemos que estar consciente que nos afecta políticamente. Vos creías que te estaba dando las preguntas difíciles, ahora me voy a devolver empezando con vos. Ajá. Y te voy a meter en cambio climático. Ok. ¿Por qué el cambio climático no pesa en política? Porque creo que lo hemos tenido como un concepto residual en política. Es un tema que lo tenemos como que es un tema sexy a veces, que tiene que estar en Los planes de gobierno, pero cuando eso a nivel de política pública lo tratamos de aterrizar, lo aterrizamos mal. No hemos entendido que el cambio climático, ayer pensaba un poquito, no sé hace cuánto salió la película de Al Gore, pero cuando 2006, ya vamos para 20 años de que salió la política, y cuando uno ve tenemos los mismos problemas agravados, ¿verdad? Las medidas que hemos tomado han sido insuficientes, y como tantos otros temas, vuelvo e insisto en esto, y usted lo dijo ahora, hay que reconocerlo con tristeza, estamos en una democracia, especialmente en Costa Rica y en el contexto en el que estamos de 20 años, que nuestra democracia se electoralizó. Eso es muy distinto, no tenemos una democracia política, tenemos una democracia electoralizada. Entonces, todo se ve en función de eso. El tema que sea, cambio climático, es uno que ahora, cuando uno ve los debates que se están dando, es sencillamente para ver en qué esquina de esa polarización me pongo, pero ni siquiera podemos encontrar un punto medio de qué tenemos que hacer en agricultura, qué tenemos que hacer en industria. Costa Rica, usted también lo señaló ahora, yo siempre vengo sosteniendo desde hace años que Costa Rica es un país con mucho verde y mucho recurso natural. Eso es distinto a que seamos un país sostenible, ¿verdad? Y eso no lo hemos entendido y lo hemos ido perdiendo. Y eso, a pesar de que todavía contamos con una marca país buena, se puede ir deteriorando. Carla, el INCAE tiene... Carla es la decana de programas ejecutivos de INCAE, tenés 2 años de estar en la institución. 6. Bueno, eso ven cuánto estoy yo en la institución. El tiempo pasa muy rápido. Pero el punto es este, nosotros entramos en el tema del cambio climático en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Presentamos un programa que se llamaba Máster en Administración de Recursos Naturales. Y yo sé que la pregunta es muy injusta, pero ¿cuánto realmente pesa la educación al nivel más alto que se ofrece en el país? Perdón por la rajadita, pero así es, en términos de que nuestros estudiantes sean agentes de cambio en ese campo, y por qué sí o por qué no. Eso sí está interesante. Vamos a ver, a nivel curricular hemos hecho los cambios. A nivel de las acreditaciones nos lo exigen, quieren ver eso en el currículum. Pero esto sí es personal, creo que a nivel de todavía los empresarios, sobre todo en la región, todavía no es un tema que sea tan importante. Entonces, es cierto, los estudiantes nos dicen, llevamos 2 semanas seguidas de ESG, de sostenibilidad y todo, pero por supuesto cuando ya llegan a las empresas, en realidad no hay espacio para hacer esas cosas y más bien es una discusión que la gente no quiere tener. Entonces, yo creo que la acreditación, lo que tenemos, se estrella un poco contra la realidad de la región y contra lo que es importante o lo que parece ser importante. Esa es mi percepción. No, y es absolutamente correcto, y qué dicha que lo pusiste en esos términos. Cuando graduamos, la razón por la que introduje el tema en la forma que lo introduje, cuando graduamos a los primeros másteres en Administración de Recursos Naturales, a los 6 meses volvieron al instituto a decirnos, cámbiennos el título por uno de MBA tradicional,
porque nadie quiere un experto en recursos naturales. Quieren alguien que sepa de estrategia, de finanzas, de mercadeo, de recursos humanos, pero recursos naturales no es una ventaja competitiva, es más bien visto como una desviación de lo que debimos haber estado estudiando. Déjame decir una cosa más, porque a nivel de educación ejecutiva, por ejemplo, esos son programas que, por más que yo trate de vender un programa abierto de sostenibilidad, si no tengo un donante, no es de interés para las empresas, ni siquiera mandar a sus ejecutivos a formarse en eso. Entonces, como que lo vamos viendo en todos los niveles, no es comercialmente viable, ni siquiera es un tema que uno pueda poner comercialmente en programas abiertos. Qué susto, ¿verdad? Y déjame volver con vos sobre el tema de la energía, porque bueno, empezaste donde no esperaba, para ser muy franco, y entonces me dejaste sin la pregunta ahorita, pero el tema de la energía definitivamente es todo, ¿verdad? Al final necesitamos energía para la flota de vehículos eléctricos, necesitamos para el transporte colectivo, necesitamos para seguir procesando información, para potenciar la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, si no lo estamos haciendo bien, y ahora quedémonos en Costa Rica, ¿cuál es el gran reto en ese campo que estamos enfrentando? Creo que este micrófono ya funciona. Okay. A ver, no podemos separar el tema de Costa Rica del resto del mundo porque somos una economía muy chiquita, muy dependiente, muy abierta, como lo dijiste ahora, y entonces cualquier estornudo en cualquier lugar nos provoca la neumonía acá. El tema de la energía es complicadísimo y creo que estamos engañados, o sea, nos han engañado vendiéndonos la idea de que tenemos energía, vamos a tener para siempre y podemos seguir creciendo, y el crecimiento económico, de hecho es algo en lo que yo he estado trabajando en los últimos años, es insostenible en sí mismo. O sea, el concepto de crecimiento económico en un planeta que tiene límites planetarios, que no sé cuántos saben cuántos límites planetarios son los que están los científicos como midiendo constantemente, ¿alguien sabe? Son 9. Y de los 9 límites planetarios que se definieron en Estocolmo, la universidad, de esos ya nos volamos entre 6 y 7. Quiere decir que la biosfera, en donde nosotros vivimos, el único planeta que hasta ahora podemos conocer como que tiene las condiciones para vivir, ya no es seguro para vivir. Y no nos estamos dando cuenta de eso y seguimos como si fuera una serie de Netflix que podemos poner en pausa y luego seguir viendo. O sea, 7 de los 9 límites planetarios, y eso incluye la acidificación de los océanos, las tierras fértiles para poder producir los alimentos. El único que está más seguro es la capa de ozono. ¿Se acuerdan cuando la capa de ozono era un problema? Pues ahora ese es lo único seguro. Todo lo demás se está deteriorando y el peor, el más complicado, y voy a la energía, es la pérdida de la biodiversidad. Don Roberto lo decía, estamos entrando en la 6ª extinción de las especies. Vean, si nosotros nos paramos realmente a analizar esa frase, sería para que todos saliéramos corriendo como gallinas descabezadas por lo que eso significa para nosotros. Y es que, también lo dijo don Roberto, hay una percepción de que son los bichos chiquititos los que, ¿verdad? No estamos viendo, claro, estamos viendo cómo se extinguen también grandes especies, pero no son especies que lo vemos como si fueran casi que souvenirs. Ay, lástima, ya no tenemos el tigre blanco, sable, no sé qué, y el pájaro, no sé qué. Cada microorganismo, cada hongo que se extingue es parte de una cadena alimenticia. Señoras y señores, ¿qué tienen ustedes en su intestino? ¿No han oído hablar de la microbiota? Que ahí está la salud, que es el segundo cerebro. Pues señores, eso es lo que se está extinguiendo un día sí y otro también. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de que estamos minando la capacidad para vivir en este planeta a una velocidad, pero rápido y furioso, 25, es que realmente se nos está acabando muy rápidamente el tiempo, el juego de cintura que tenemos para reaccionar. La conclusión, ¿qué hacemos? Bueno, primero, respirar. Segundo, tomar conciencia de que estamos viviendo en este planeta y que no tenemos mucho tiempo para, y termino con esta frase de Elinor Ostrom. Ella fue la primera mujer que ganó el Premio Nobel de Economía. Vean que hasta el 2009 tuvimos una mujer que ganara un Premio Nobel de Economía. Y ella decía que hasta 1490 y tanto, la astrología, el mundo pensaba que la Tierra estaba en el centro y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. La Tierra era el centro del universo y el Sol le daba vueltas. 1500 años pasaron para que nos diéramos cuenta. Copérnico, que por eso es muy famoso, Copérnico dijo, ojo, no es la Tierra el centro.
La Tierra es la que da vuelta alrededor del Sol. Y eso cambió todas las reglas. Eso hizo que la astronomía tuviera que empezar de cero. Cuestionó todo y tiró todo por el suelo lo que se pensaba después de 1500 años de estudios. Entonces yo digo, ¿no será, señoras y señores, que nos creímos de verdad que seguíamos siendo el centro del universo y que los seres humanos, sobre todo los hombres, porque esto es un tema muy de los hombres, porque durante mucho tiempo han sido el centro de esa toma de decisiones, ¿no será que ya es hora de que nos demos cuenta que no somos el centro, que realmente somos una parte de toda esta biosfera que está en peligro y que tenemos que tomar el lugar que nos corresponde? Mientras no cambiemos el sistema, todo lo que hablemos aquí, las 30 años de conversaciones climáticas que lleva la ONU, todos los miles y millones que invirtamos en los objetivos del desarrollo sostenible no van a servir de nada. Las películas de Al Gore que llevan los acuerdos de París no va a servir de nada hasta que no nos cuestionemos el sistema, que el sistema está mal, es el origen, y ese sistema se llama capitalismo, y tenemos que replantearnos si no es el momento de hacer nuevas reglas que funcionen para la mayoría, donde usemos realmente los recursos, donde nos devolvamos un poquito en esos límites planetarios. Yo digo, ¿no será el momento en que, como con la astrología, tengamos que empezar de cero? Ok, mejor no te contesto. Hernando, muy rápidamente, no muy rápidamente, perdón, con el tiempo que tenés. En el campo de la innovación, la tecnología, el cambio climático, voy a decir aún el sistema de pensiones, un poquito lo que está planteando Carla, la respuesta a esto tiene que ser diferente, tiene que ser innovadora. ¿Cuán bien funciona el Sistema Nacional de Innovación en Costa Rica? ¿Tenemos en realidad una plataforma donde podemos innovar para resolver las cosas en una forma original o eso no nos es accesible acá? Hay que estar en Palo Alto o en Shanghái para encontrar esas soluciones. Yo creo que el problema central cuando comenzamos a hablar de innovación, de inmediato nos lleva a la pregunta de si estamos replanteando adecuadamente el plan educativo de nuestro país. Y creo que es evidente para todos que la respuesta es no. Tenemos un rezago educativo formidable con respecto a los países en los cuales hay un planeamiento mucho más adecuado y fundamentalmente tiene que ver con la poca capacidad que el país ha desarrollado para amoldarse a las tecnologías y a los retos que nos traen precisamente esos advenimientos tecnológicos. Un par de ejemplos, que son preguntas que en el mundo están presentes en todo lado, pero que fundamentalmente en Costa Rica nos pudiera presentar una ventaja comparativa importante. ¿Es la tecnología relacionada con la innovación un reto desde la perspectiva de la destrucción del ambiente? ¿O es más bien algo que nos pudiera presentar una ventaja competitiva, dado que tenemos acceso a fuentes de energía, tal vez un poco más verdes o un poco más renovables? Qué sé yo, el comenzar a planear a través de innovaciones tecnológicas en temas como arquitectura de precisión, como el planeamiento adecuado de las fuentes hídricas, que son temas realmente profundos. Esas son preguntas que nosotros no estamos ni cerca de respondernos. Y fundamentalmente yo considero que esto tiene que ver porque no nos hemos enfrentado de una manera responsable a los retos que efectivamente tenemos enfrente. Tenemos grandes recursos. Costa Rica, yo estoy convencido, y creo que todos nosotros, de que hemos podido desarrollar en el pasado ventajas comparativas y competitivas importantes con respecto a nuestros vecinos. Pero tal vez en los últimos tiempos no podemos percibir que hayamos podido cristalizar la resolución de los temas o los retos fundamentales a través de la innovación. Simplemente es inexistente. Véanlo como ejemplo, la forma en la cual yo contrato gente en mi empresa bastante a menudo, vienen preparados las personas que vienen graduándose de las universidades. Es realmente doloroso el poder observar la poca capacidad que tienen ellos para resolver los temas incluso más básicos que tal vez en el pasado eran un poco más evidentes o más obvios, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a hablar de innovación, la innovación requiere de un empoderamiento individual y grupal, y eso es algo que yo lo he aprendido a través de los años de trabajar en tecnología. Ese empoderamiento es realmente complejo si nosotros no podemos resolver el enorme reto que tenemos de educación enfrente. Okay. Mario,
Vos te sacaste la rifa, vos sos mi experto en pensiones hoy en la noche. ¿Por qué cuesta tanto una reforma que es tan obvia en el sistema de pensiones? Porque es impopular. Yo creo que lo primero que hay que decir es que para reformar el sistema de pensiones, como se dice popularmente, lo que debíamos empezar es por asincerarnos, asincerémonos, porque no basta con extender la edad de retiro, no basta con hablar de más cuotas. Lo que pasa es que con esa pirámide poblacional que estamos viendo, hay que repensar cómo financiarlas. Primero, el sistema de pensiones nuestro estaba basado sobre una contribución tripartita, de las cuales ya una se cayó. Ahí está, pueden cobrar la deuda, no pueden cobrar la deuda, ya se cayó, y eso viene desde hace rato. Segundo, tenemos una mala percepción de que seguimos pensando que este sistema a futuro se va a seguir financiando sobre la base de una población esencialmente asalariada, cuando la forma de trabajar ya cambió. Eso causa otro efecto. Y claro, cuando se ve todo esto, uno diría, sí, es muy obvio. El problema es cuando uno llega a los políticos y tienen que tomar una decisión de que sí, la discusión, no está quebrado el sistema de pensiones, no es insostenible. Bueno, con esta pirámide poblacional, el punto de inflexión en Costa Rica está en el 2044. O sea, estamos hablando de eso en materia de pensiones, es nada, es pasado mañana prácticamente. Y si no se toman decisiones valientes, el sistema de pensiones va a estar en problemas. Entonces, cuando uno llega a los políticos, claro, yo quiero ver cuál político va a tomar la decisión de que hay que replantear el sistema de pensiones como lo conocemos, y ahí es donde ya la cosa se traba y no tiene salida fácil, por lo menos en la dinámica electoralizada que tenemos. Voy a tomar yo el micrófono un segundito aquí con el tema de los migrantes, porque no le quiero tirar la pregunta, que es un poco injusta a ninguno de ellos. Costa Rica es un país de inmigración, no es un país de emigración. No es que no tenemos migrantes, ya vimos que sí hay un número significativo de personas que han ido a buscar mejor vida en otra parte, pero yo diría que eso es más o menos normal dentro del ámbito de una población dinámica, joven, etcétera. No es Guatemala, donde han salido millones y hoy la economía depende completamente de las remesas. De hecho, depende más en Honduras. En Honduras llega al 27% del PIB, en El Salvador al 24% del PIB, en Nicaragua al 27% del PIB, etcétera. Aquí en Costa Rica es absolutamente insignificante en ese sentido. Sin embargo, un amigo mío que tiene un sentido del humor medio negro decía así, no te preocupes, nosotros somos un país de inmigración. La ventaja es que no tenemos policía de control de fronteras ya, y la ventaja es que no tenemos ejército. Y cuando esto se ponga de verdad complicado, ¿cómo hacemos para manejar la inmigración en este país en una forma que sea razonable? Hace unos años trabajé en el proyecto de la Torre de Esperanza del Hospital de Niños, y en aquel momento el 27% de los niños que estaban internados en el hospital eran hijos de inmigrantes ilegales en el país. Un sistema solidario maravilloso, a mí eso me llenó de orgullo en aquel momento, viéndolo con otro lente, me llena de preocupación, ¿verdad? También, al mismo tiempo. Entonces una pregunta acá es, ¿cuál va a ser nuestra política para la migración? ¿Queremos seguir siendo ese país abierto? Yo les puedo demostrar a ustedes que cuando vinieron los argentinos en los 60s y 70s, los uruguayos en los 70s, ¿verdad? Mejoraron el sistema educativo, mejoraron el teatro, mejoraron las artes de una manera tangible. También les puedo demostrar que cuando vinieron las primeras oleadas de nicaragüenses y aún la segunda, la tercera y la cuarta oleada de nicaragüenses nos han permitido mantenernos competitivos en industrias en que hace muchos años no lo seríamos si no estuvieran ellos aquí. No habría empleo doméstico, no habría seguridad privada, para mencionar dos industrias diferentes. Pero ¿quién recogería la piña, el banano, la caña, el café?
¿verdad? Y una de las gracias de Costa Rica es que en esa matriz de exportaciones que presenté, todavía eso representa el 20% de las exportaciones del país. Nuestra calidad de vida, nuestra red de cuidado está constituida por nicaragüenses principalmente. Los colombianos vinieron y reformaron el comercio y las industrias de servicios en una forma tangible. Entonces, ser un país de inmigración, ¿verdad?, tiene grandes ventajas. Estados Unidos es la más grande demostración de que eso es así. Costa Rica, yo diría, entre las naciones emergentes y pequeñas, es el gran ganador de la inmigración global. ¿Cuál es el límite que debemos poner en eso? ¿Cuál es el límite que existe? Y en una crisis global verdadera, de erosión total de la democracia en algunas naciones vecinas, de colapso total de sistemas productivos por el cambio climático o por falta de mitigación, si nosotros lográramos resolver medianamente algunas de esas cosas, pues es a donde van a venir. ¿Cómo los acogemos? Siempre con los brazos abiertos, con una frontera abierta y con espacios para que participen libremente en nuestra economía social, o ya tenemos que empezar a pensar en los límites, ¿verdad? Las respuestas a estas preguntas ninguna es fácil, pero son las preguntas que debiéramos estarnos haciendo en el momento que estamos en una transición entre gobiernos en 2025-26, en vez de estar discutiendo, mejor no digo qué, ¿verdad? Porque no tiene el más mínimo sentido. Don Roberto. Ok, lo dejo ahí. ¿Me Claro, permite adelante. un comentario acerca del tema de migraciones? Porque cuando hablamos de migración nos imaginamos la gente que viene cruzando la selva o en la porosa frontera y busca trabajo en el campo, pero también tenemos una gran cantidad de personas que les llamamos expats, que tienen otro nombre más chic, pero también están migrando. Y les estamos abriendo y dando condiciones para que ojalá vengan a hacer teletrabajo desde acá, pero estamos viendo en el mundo que está generando otro tipo de conflictos, la gentrificación, porque entonces van a los lugares más lindos, con mejores vistas, con mejores accesos a servicios, con las carreteras, y los locales no pueden pagar ya seguir viviendo ahí, entonces empieza a hacer digamos, desplazamiento de los locales hacia otras zonas. Entonces creo que cada problema que planteamos tiene un montón de brazos distintos y se ponen las capas y capas de complejidad, porque es muy fácil ver los migrantes nicaragüenses, pero no tal vez los gringos que vienen y quieren un mejor clima, pero estamos también pensando en ese tipo de migraciones que parecen que podríamos estar muy contentos, pero que nos generan otro tipo de problemas y que no le estamos entonces poniendo el valor que tiene el país a esa gente, porque le estamos más bien dando todos los beneficios para que vengan, ojalá que casi que ni pagan impuestos, les damos 3, 6 meses, pues, y no están pagando el valor del agua, el valor de la tierra, el servicio doméstico como es, el costo de la energía no se les cobra en muchos casos como corresponde. Entonces veamos siempre como otras áreas que resultan un poco grises, pero que no, absolutamente, muy buen punto. Carla, cadenas de valor, logística, ¿podemos seguir siendo una economía pequeña y abierta en el mundo comercial del futuro con éxito? Eso está bien interesante. Tal vez desde el punto de vista de la tecnología, un tema es la descentralización, ¿verdad? Lo que mencionabas de blockchain, yo creo que tal vez es la principal disrupción que se va a ver en esas cadenas de suministro y esa descentralización total. Ahora, dentro de eso, yo creo que yo soy a veces optimista. Entre más una tecnología se adopta, así como hemos visto muchas barreras caerse, o sea, realmente hay puntos donde la tecnología todavía no es tan masiva que constituye una barrera para una economía como esta. Pero creo que entre más se masifique, precisamente, tal vez no vamos a ser los early adopters, pero entre más se consolide, más podemos tener menos barreras para integrarnos con esas ideas más descentralizadas, menos de dependencia de ciertos entes ahí. Entonces creo que puede ser una oportunidad para nosotros. Voy a irme los últimos 12 minutos que nos quedan más o menos al tema de la política, de la erosión de la democracia. Y aquí
con absoluta libertad, ¿verdad? Quiero empezar preguntándole, voy a dejar a Mario de último, pero tratemos realmente de ver el reloj para que le dejemos el tiempo. Hernando, empiezo con vos. ¿Qué te preocupa a vos de nuestro proceso democrático? Por ahí decíamos, Mario dijo hace un momento que ya no somos una democracia liberal, somos una democracia electoral. Ya no cumplimos con los requisitos de una democracia institucional con todas las fortalezas que debe tener. Todavía, afortunadamente, electoralizada. Bueno, tenemos todavía separación de poderes, tenemos una dinámica institucional independiente en la Contraloría, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Dónde está el gran riesgo para nosotros? La creación de opinión está siendo profundamente afectada por las nuevas tendencias que vemos aparecer todos los días. Hay innumerables tecnologías en las cuales ya lo vimos con el caso de la influencia de la elección de Estados Unidos hace unos pocos años. Lo vemos ahora con la aparición de tecnologías como la deepfake, que ya nosotros hemos visto al presidente Trump dándose trompadas con el presidente Putin o con quien fuera. Y existen ya herramientas, una de las cuales yo probé y quedé profundamente sorprendido, las cuales con 2 minutos de audio de mi voz pueden crear una falsificación, una clonación de mi propia voz con muchísima certeza. Todavía sale con cierto acento mexicano, pero bueno, una de las iniciativas que tenemos nosotros de creación de agentes de inteligencia artificial, ya encontramos varias creaciones con acento tico y que dicen pura vida. Y esto tiene, si nos ponemos a pensar, muy pocos años de existir. Entonces, si el proceso democrático es, ¿cómo se llama? Electoralizado, y que además depende profundamente de las opiniones y de la, qué sé yo, salud mental de las personas, eso está en profundo peligro. Hoy hay un señor encadenado enfrente del OIJ porque dice que todos sus dispositivos fueron hackeados, su teléfono, su televisor, su computadora, su carro, y dice que hay entes o personas o individuos escuchándolo. Y cuando uno ve esa noticia, hay, digamos, 2 bandos que opinan de ella. Un bando dice, sí, eso puede ocurrir y puede ser que alguien lo hackee, lo cual, por supuesto, técnicamente es posible. Y hay otro bando que dice, el señor está loco, debería encadenarse en el chapuy, etc. Créanmelo, yo sé que da un poco de risa, pero hace muy poco, un par de años, me llegó un correo electrónico de una señora que decía que hay entes, y ella no me lo definió de esa forma, que estaban entrando en su vida a través de su teléfono y a través de dispositivos tecnológicos que recién se estaban inventando en el mundo. Eso está incluso estudiado como una especie de paranoia tecnológica que crece permanentemente. Entonces, si nosotros creemos que para elegir a nuestros candidatos requerimos de salud mental, yo creo que estamos poniendo en peligro precisamente la base fundamental de ese proceso electoral. En democracia quisiera decir un par de ideas. No sé si han leído el libro ¿Por qué fracasan los países? Es de unos economistas que acaban de ganar el Premio Nobel de Economía 2024. Y ellos lo que dicen es que la prosperidad de los países, los que han tenido éxito, los que son más ricos, son los que tienen las más fuertes instituciones, o sea, los que son más inclusivos. Países que tienen más extractivismo o instituciones extractivas, dictaduras, autocracias, tienden a ser más pobres. Y lo hacen maravillosamente poniendo en un libro muy grueso miles y miles de ejemplos para demostrar esto. Y ahora ganaron el Premio Nobel de Economía porque pudieron ampliar todavía más esta investigación. Entre más democracia con instituciones inclusivas, más riqueza, más prosperidad y, digamos, más fortalecimiento de todas esas relaciones entre las personas. Entonces, estamos en un punto de inflexión político en este momento, si vamos a seguir apoyando el debilitamiento de las instituciones inclusivas que tenemos y que han hecho este país soportar, ¿verdad? En los últimos años, a pesar de todas las crisis, pandemia, etcétera. Tenemos que fortalecer instituciones inclusivas
cuyo trabajo no se ve en el corto plazo. Es que esa es la fregada, como decía ahora don Mario, como tenemos todo tan cortoplacista y estamos viendo solo las elecciones que vienen, no estamos plantando los árboles pensando en que esa sombra nunca nos va a ayudar a nosotros. Esa es la sombra que tiene que proteger a otras personas y tenemos que ampliar nuestro rango de mirada si queremos que esto se preserve y que el país pueda tener posibilidad de prosperar en el futuro. Y lo segundo es que tenemos que meter la democracia en las empresas. Uno de los temas del decrecimiento, de las teorías del decrecimiento, en los cuales realmente me he metido de cabeza, es que la aceleración que tenemos, esta complicación de la que hablé antes, está por la toma de decisiones demasiado rápida y porque queremos un crecimiento constante y absolutamente ya. Si metemos la democracia en el trabajo, si cambiamos las formas de trabajar, si le preguntamos más a la gente, si somos más autogestionados, si pedimos más opiniones, si le bajamos 2 rayitas a la velocidad de las empresas, podemos fortalecer esos vínculos democráticos, esas bases democráticas que después se ven en los colegios, en los barrios, en las familias y se extiende, es contagioso. Entonces las empresas tienen que servirnos de escuelas democráticas. Y es abrir esos espacios, que yo sé que es dificilísimo, porque yo tengo una empresa y yo sé que a uno le gusta como pim pum papas, ¿verdad? Rápido, ves por aquí, esto funciona. No, pero tenemos que bajar, preguntarle a la gente y volver a crear esos vínculos y esas escuchas. Y las empresas tienen que combinarse además con empresa social, cooperativas, asociaciones de desarrollo, sindicatos y solidarismo, que 4 formas digamos, de democracia podrían fortalecer las empresas privadas también y ayudarnos a crear un piso de más seguridad en temas de democracia. Carla, a mí uno de los temas que me preocupan en la democracia es que nuestra educación, dijimos, ya se ha deteriorado. De hecho, en los últimos 2 años hemos bajado en más de 2 puntos porcentuales del PIB la inversión en educación. ¿Cuál es la relación? ¿Hay una relación real entre educación y democracia? Bueno, por supuesto que sí, es total, y yo creo que ahí esta crisis en general que están enfrentando las democracias empieza posiblemente por ahí, ¿verdad? Porque hemos descuidado la educación y bueno, una vez un antropólogo me dijo que el desarrollo o el progreso no son lineales, y yo creo que eso me deprimió y me asustó un poco, porque en realidad a veces caemos. Y yo creo que tal vez un error que hemos tenido es asumir que solo íbamos a ir para arriba, ¿verdad? Que solo iba a seguir mejorando y descuidamos cosas como la educación. Entonces, al descuidar eso, la gente, como bien lo dicen aquí los panelistas, la gente empieza a dejar de creer en la universidad pública, la gente empieza a dejar de creer hasta en la caja, porque tengo mi seguro médico, ¿verdad? Y empiezan a dejar de creer en lo que nos ha hecho diferente. Yo creo que algo terrible de la narrativa que no hemos podido contrarrestar con educación es la narrativa de que todo lo hemos hecho mal en el país y que en realidad todo lo pasado hay que destruirlo porque está muy mal, cuando incluso hemos dejado de ver las cosas buenas que tenemos, con el gran riesgo de caer y volver a empezar, ¿verdad? Muchas gracias. Y ahora sí, Mario, date gusto. Erosión de la democracia, populismo, autocracia, eficacia o ineficacia de los gobiernos. ¿Qué es lo que causa la erosión y cómo lo manejamos? Voy a empezar por estar en desacuerdo con ChatGPT. El problema del populismo es que el populismo no es una persona, no es un estilo y no es un discurso. Todos nos hemos, digamos, educado sobre la base de un concepto que hemos oído repetidamente que se llama el discurso populista, el discurso populista. Si fuera cualquiera de las 3 anteriores, es lo más sencillo de resolver, porque quitamos a la persona y listo. El problema del populismo es que hay que entender lo que es una forma de articulación política. No es una persona, es una forma de articulación política que no ocurre en el vacío, tiene un antecedente, ¿verdad? Y tiene un antecedente que viene de un conflicto que hay de las democracias liberales, no solo en Costa Rica, en el mundo, entre legitimidad y eficacia. Tenemos un electorado nuevo en Costa Rica, 2026 el 59% del electorado va a tener menos de 45 años. Eso, digamos, por sí solo no es un dato
por lo general siempre andamos con un corafunción. Esa es la primera elección que va a estar compuesta por millennials y generación Z, ¿verdad? Eso significa que el mayor de ese grupo nació en 1981. Su vida adolescente y su vida adulta ha pasado, digamos, no con la gloria de la Segunda República y su institucionalidad, sino lo que ha vivido de sus contradicciones. Podríamos hablar de muchos indicadores, a mí me gusta uno en especial. Si uno coge del 93 al 2021, el desempleo joven en Costa Rica ha sido 2.6 veces más alto que el promedio de desempleo nacional. Desempleo joven en Costa Rica se mide entre personas de 15 a 24 años y esa es la gente que uno le va metiendo al padrón electoral cada 4 años. O sea, estamos haciéndole un taco, ¿verdad? Cuando uno toma, y cuando hemos visto en focus groups a estos jóvenes, sí hay primero hay una frustración, porque así describiría el sistema. Lo que hay es una frustración y también hay una construcción narrativa que, como bien dice Carla, por educación no lo hemos hecho, porque son una generación que todo lo quiere más rápido. Entonces, el tiempo político que tal vez cualquiera de nosotros podía esperar, salvo los más jóvenes, porque aquí veo algunos que ya son millennials y generación Z, pero los que estamos en las generaciones anteriores, ya ese no es un tiempo político que están dispuestos a esperar. Entonces, sí, estamos en una encrucijada en estos momentos, hay un sentimiento de cambio que ha venido por esa articulación política creándose y bueno, ahora el tema es, ya está un polo bien definido electoralmente, habrá que ver cómo se construyen alternativas o si se construyen alternativas electorales, ¿verdad? Porque sí, todos estos procesos a largo plazo, entrando un poquito, ya pasando de lo que puede pasar en una autocracia, las autocracias son muy eficaces en el corto plazo y tiene una explicación muy sencilla. Cuando el otro día lo hablaba con un colega chileno, que cuando uno ve los números de la dictadura de Pinochet y era muy eficaz, por supuesto, sí, quería hacer esto y se hacía, ¿verdad? Entonces, sí, en el corto plazo son eficaces. Lo que uno tiene que tomar en cuenta es que un sistema político institucional no solo tiene que dar resultados en el corto plazo, sí tiene que dar resultados en el corto plazo, pero también tienen que ser resultados duraderos. Y ahí sí, creo que el modelo costarricense tiene que repensarse, porque cuando vemos temas como los que presentó don Roberto, pensiones, bueno, uno va a un joven y la percepción de un joven es que no va a recibir pensión, entonces ¿para qué va a cotizar? Que va a la caja y que para qué va a pagarle a la caja, si de todos modos la cita se la dan para dentro de 5 años. Entonces sí, hay cosas que no es, digamos aquí, hay que procesar grises, y aquí alguno de ustedes decía, tenemos que bajarle 2 rayitas, tenemos que empezar a procesar grises, porque no todo puede ser esquina opuesta. Y tratamos de cumplir con el tiempo puntualmente. Sí, muchas gracias a todos y nada más un comentario final. El Encuentro Costa Rica no está diseñado para resolver los problemas o para plantear soluciones, sino para que nadie duerma a las 2 de la mañana y cuando yo tenga insomnio me acompañen. Lo digo bastante en serio porque estos son temas que tienen que ser resueltos en una forma mucho más compleja, mucho más estructural, participativa y todo lo que ustedes quieran. Pero vuelvo a mi afirmación inicial. Lo que queríamos era mostrar lo desenfocados que estamos como país, porque estamos en esa democracia electoralista, concentrados en un proceso electoral y la dinámica política que le acompaña, en vez de estar enfocados en resolver los problemas que van a definir el futuro, no tanto de los que estamos aquí, porque como bien dijiste, la mayoría ya estamos grandecitos, sino de todos aquellos que en las siguientes generaciones van a tener que vivir
en este país, que van a tener que vivir en este mundo en condiciones francamente muy diferentes a las que nosotros hemos disfrutado. Y si uno no entiende la necesidad de abordar esos cambios, entonces, voy a decirlo de una forma fea, estamos traicionando a nuestros hijos y a nuestros nietos en términos de lo que les podemos ofrecer como futuro. Muchas gracias por acompañarnos, todos invitados a acompañarnos en el cóctel. Mario, Carla y Hernando, muchísimas gracias. La idea de esto es realmente llevar el pensamiento de gente muy diferente entre sí, en este caso con un peso tecnológico significativo, y vieron que la presentación también tenía ese desbalance de peso, porque realmente de todo lo que nos está viniendo encima, eso es lo que viene más rápido y que termina por afectar transversalmente